creen que hoy no se está reflejando como corresponde lo que está pasando con la actividad económica? Yo coincido con lo que dice el ministro. Obviamente, por eso me gusta que Milei hable del 95%. No sé si es un 95, es un 90, es un 70, es un 50 o es un 99,9. Pero hay una gran parte del mundo comunicacional, y no digo periodismo porque hay muchos que estamos en este mundo y yo no soy periodista y sin embargo estoy acá también comunicando. Tampoco digo la tele porque a veces puede pasar en un streaming, puede pasar en cualquier medio, que a mi criterio hacen una lectura completamente distorsionada de lo que pasa en la economía. Obviamente eso después se puede discutir y vendrá otro y me dirá, no, lo que vos decís es distorsionado y yo no confío en lo que vos me contás. Soy perfecto, no pasa nada. Digo, después los datos son uno y yo creo que en el largo plazo vamos a terminar viendo más o menos una historia parecida. En el corto quizá mucho se discute, pero sí creo que hay una gran parte distorsionada. Nos pasó en este programa escuchar muchas veces la palabra recesión, que ya varias veces la discutimos. En este programa, imagínate en todos los otros programas que pasa, escuchar recesión. Si vos decís que hay recesión, estás contando una realidad que es falsa. A lo mejor, de nuevo, puede pasar porque no sabes de economía y no sabes que técnicamente esa palabra usarla es equivocada. O porque quisiste decir que hay una actividad que le viene por eso, dando a lo mejor datos. tenés buena intención y simplemente te confundiste. Bueno, mirá, o a lo mejor ayer, querés que fue decir con que hay buena recesión. fe con Cristian Boutier, que vos le dijiste Sí. recesión significa esto. Y de hecho dijo me desdigo, por eso no quiero mencionar nombres en particular, porque hay gente que de buena fe a lo mejor se puede confundir y no pasa nada. Todos nos confundimos, yo también me he confundido seguramente diciendo algo al aire, que después salí el otro día a decir, che, esto que te lo traje así no era tan así y te lo explico. Pero no pasa nada. El tema es cuando eso es constante. Hay claramente gente que está diciendo que hay recesión y no hay recesión. Entonces, es un ejemplo. A veces, y esto es una crítica Perdón, hacia ya te los dejo, funcionarios del gobierno, les molestan las críticas, que yo los entiendo igual, estás con la botonera, está prendido fuego, tratando de hacer las cosas bien y te tiran piedra, sabes que muchas veces son interesados, otro por ignorancia, otro por mala leche, otros con razón, pero les enoja mucho la crítica y a veces no miran con la misma vara las cosas. El tema es qué crítica llega y qué crítica es válida, porque si la crítica es hay gente en la pobreza, había el doble de gente en la pobreza y hoy, en realidad, es exagerado decir bajó a la mitad, pero bajó 20 puntos la pobreza. Casi la redujeron en la mitad. 10, 11. No, de 50 a 30. Pero 50 fue el primer semestre de 2024. Bueno, es que está bien. No, si querés no tomo la suba de la pobreza por el incremento de inflación que para mí fue causante de la emisión monetaria de los últimos meses de Massa. No tengo dudas. Pero, yo lo que digo es el primer semestre de 2024 fue 52, 53. Y ahí baja está en torno a 30. Para mí que baja la pobreza es indiscutible. Lo que digo es de dónde. No importa. Sí, pero por eso, no importa. Bajó la pobreza. Entonces, si la crítica es hay gente en pobreza, sí, está bien, hay gente que está en la pobreza, está bien, pero hay menos gente que está en la pobreza desde que asumió este gobierno. Si la crítica es que hay inflación, sí, hay inflación, como el chocolate por la noticia. Claro. Ahora hay menos inflación que cuando asume este gobierno. Por eso digo, ¿cuál es la crítica y desde dónde? Yo entiendo desde este punto de vista decir que la frase sea hay gente que la pasa mal o hay gente que no llega a fin de mes, lo pone quizá en la situación de tener que explicar algo que hasta incluso podría parecer antipático o que no está teniendo empatía con el que realmente está teniendo un problema, que es ponerte a discutir que ahora hay menos gente que está en la pobreza o que ahora hay más gente que llega a fin de mes. Si entras en esa, parece que no estás hablando del que realmente no está llegando a fin de mes. Pasa que vamos para atrás. La pregunta que te hicieron es, ¿hay gente que no llega a fin de mes? Sí. Yo creo que pueden convivir las dos cosas. No aparecen con un hoja en blanco. Yo creo que sí, objetivamente. Ponete termo. Hay estadísticas porque quizá, y corregime si estoy diciendo algo que vos no quisieras decir, pero vos decís, bueno, estamos como un poco todavía en la mitad de la película, faltan algo de tiempo como para que terminemos de decir, analicemos esto objetivamente. Yo creo que objetivamente ya hay datos que podemos decir, esto es mejor. Ahora, también, ¿qué creo que pasa? Pasa que se llegó a una situación macro, micro, individual del país absoluta, dramática, que era imposible salir sin algún costo. Y nadie quiere pagar ese costo. Tiene sentido, nadie quiere estar peor. Pero nadie quiere pagar ese costo. Entonces, el sector público te va a decir, me estás achicando los salarios y me estás achicando la cantidad de empleo, me estás echando. El sector privado te va a decir, el salario real no está creciendo o no está creciendo tanto como me gustaría. El informal te está diciendo, no me estás incorporando tan rápido a la formalidad. Siempre alguien va a tener la queja. Y es muy válida esa queja. Todo eso debería no ser un problema y debería estar resuelto en un país que no viene de 15 años de kirchnerismo, más décadas para atrás de intervencionismo y estatismo absoluto, porque no es solo el kirchnerismo, meto a Néstor, a los dos de Cristina y Alberto. Bueno, 20 años, sí, son casi 20 años. No es solo esos gobiernos, sino que vos te vas para atrás y la Argentina vivió décadas de intervencionismo estatal. El sector público siempre creció, a costa de que del privado, porque por definición el público no se financia de plata que crece en los árboles, se financia literalmente absorbiendo riqueza del privado. Entonces, eso que va creciendo en la Argentina década tras década y todos gobiernan igual, uno a mi criterio peor que otro, eso después lo podemos discutir, quién es el peor para nosotros, pero uno peor que otro, este gobierno viene a decir, quiero hacer algo distinto. Y para mí la frase esa que dijo Milei de va a ser un año donde la política, esto que vos dijiste, Cata, de la
Caputo lo dijo. Donde la economía, si querés me la decís textual, mientras yo les digo, creo que se puede interpretar de otra forma. Que es que el próximo año, así como fue el año pasado, es por una de las primeras veces en la historia argentina que un año político, un año electoral, no te marca la agenda de la economía. No le importa a este gobierno que haya elecciones a la hora de llevar a cabo un programa económico. No le importa. ¿Por qué? Porque a mi criterio, después obviamente al que no le guste este gobierno me va a decir tu visión es muy benevolente y no es la que hay que tener, pero a mi criterio lo que están queriendo hacer es pensar un país a largo plazo que no necesariamente a veces te genera votos a corto, ¿no? La economía se va a llevar puesta a la política por primera vez en 2027. Para mí, otra forma de interpretar esta frase... Esa es la frase de Luis Toto. O sea, la Caputo política, recién. no por las elecciones va a haber quilombo en la economía, entiendo que es eso. No solo... No que haya quilombo o no quilombo, sino que esto lo estudia muy bien Juan Carlos de Pablo en uno de sus libros donde habla del ciclo político de la economía, creo que le llama, o el ciclo económico de la política, ahora no recuerdo, pero bueno, va por ahí, que tiene que ver con que en Argentina, lamentablemente, los años electorales son años que eso te condicionan a la hora de aplicar política pública. Y esto lo hicieron todos los gobiernos. No es que lo hizo solo Cristina o solo Alberto, esto lo hizo Macri, lo hizo si me voy para atrás. Lo hicieron todos los gobiernos. Entonces, ¿qué quiere decir esto en costo económico? Es un año electoral, te genera mayor déficit fiscal, mayor gasto público. Déficit fiscal que ¿cómo pagás? Pagás los platos rotos en algún momento o con emisión monetaria, que es inflación, o con deuda o con impuestos. Llegamos a un punto donde ya no había más impuestos para subir, porque justamente estás generándote la mitad de la economía informal. No hay más margen para subir los impuestos. La economía se te va a la informalidad. Llegamos a un punto donde no hay más deuda, porque ya el mundo te dice, no te presto. No sé quién sos, te tiraste del mapa, no te presto. O te pongo una tasa altísima, que es básicamente lo mismo. Además, pero eso es ahora. Hace 2 años es, no te presto. Y la otra variable es emitir dinero. Ya no había más margen para emitir dinero porque estábamos a pasos de la hiperinflación. Milei esto lo dice mucho. Yo no sé qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la hiperinflación. No pasó, gracias a que cambiaron la política pública. Es contrafáctico decir qué tan cerca estábamos, pero estábamos cerca. Sí. Y en ese camino íbamos a eso. Entonces no había más margen. ¿Y qué había que hacer? Cambiar el rumbo. Algún costo va a tener y nadie lo quiere pagar. Es muy lógico que nadie lo quiera pagar. Todo el mundo de algo va a tener alguna queja, tiene sentido, pero para mí, de nuevo, es el camino que después podemos discutir la velocidad, si nos gustaría que ciertas cosas sean más rápido, no sé, bajar impuestos, que los bajen ya todos. Obviamente, pero es el sendero, si no, no creces más. Sí. Yo interpreto que lo que viene a decir es, a ver, no me digas que la frase no sea, la gente no llega a fin de mes, porque si no, si yo me tengo que poner a explicarte la estadística de que ahora hay más gente que llega a fin de mes que antes, parece que no tengo empatía. Y en realidad quiero tener empatía, pero decime el dato certero, es, ok, 30% de los argentinos todavía están en la pobreza. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué se está pensando? ¿Qué tan rápido crees que esa tasa va a bajar? Eso ya es un dato distinto que decir, hay gente que no llega a fin de mes. Lo cual también es cierto. Sí, pero no, hay sectores que quizás perdieron el empleo que antes no lo habían perdido. Como, es cierto que es como difícil a veces ser preciso y porque tenés que tener también manejo bueno de la economía y no todos los argentinos lo tenemos. Sí, pero se supone y también que hay mala periodista, leche, por supuesto, la comunicación. Se supone que si un periodista llega a entrevistar seguro al ministro de Economía debería estar preparado y podría hacer esas preguntas. Bueno, no sé bien a qué se refería el ministro de Economía cuando habla de los medios y a quién escuchó para estar enojado. Por supuesto que existe, no se lo vamos a negar. Sí. Eso existe. Porque yo no culpo a cualquier persona que está laburando en otra cosa. El tipo es... Mi chicana ahí sería, ¿sabes el tipo tiene un restaurante, el tipo es peluquero, el tipo es pintor y no sabe cuáles son los últimos datos de macro. No tiene por qué, se dedica a otra cosa. Pero digo, un periodista llega a entrevistar al ministro de Economía, lo mínimo que tuviste que haber hecho es mirarte algunos datos, digamos, es como lo mínimo.